Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con el propósito de vida, que son los propósitos y metas. Aunque hay una gran diferencia porque es diferente el propósito de vida a tu propósitos y metas, muchas veces no identificamos qué tenemos en cuanto a propósito y cuanto a metas, aunque conjuntamente ambas van de la mano. A veces no te das cuenta que cotidianamente hacemos propósitos y también tenemos metas de corto, largo o mediano plazo. Y entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces nosotros no podemos identificar cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra meta. Y nos cuesta mucho trabajo porque a veces nosotros como que no nos analizamos a nosotros mismos como esta parte de autoobservación, de aceptación y ver cómo realmente podemos hacer nosotros nuestros propósitos. Y el propósito en sí es el cómo lo puedes hacer, de qué manera lo puedes generar, cuál es esa parte que quieres hacer, cómo, qué quiero lograr, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y de qué manera lo puedo hacer. Y esto tiene que ver en todos los sentidos, desde la parte personal, profesional o social, familiar, en todos los sentidos. O más bien, tus propósitos siempre van a ser como más personales, aunque se hacen como sociales, laborales, digámoslo así también, porque ese es mi propósito, yo quiero lograr este objetivo de alguna u otra forma, pero ¿cómo tengo que lograr ese objetivo? Teniendo la meta hacia ese objetivo. Te estás proponiendo llegar a algo para que entonces lo puedas alcanzar con tu meta. Entonces, cuando tú tienes ese propósito, es como la estructura que quieres hacer para que entonces tengas esa metodología, digámoslo así, para poder lograr ciertos objetivos. Y entonces cuando entiendes esa parte, ¿qué es lo que quiero lograr? Personalmente hablando, a lo mejor yo quiero lograr tener una posición en una empresa muy buena, a lo mejor quiero lograr tener un negocio muy rentable, a lo mejor quiero ser una persona muy exitosa, a lo mejor me quiero enfocar a mis pasteles, a la cocina, a lo que tú gustes y te guste, ¿no? Pero en esta parte, cuando tú tienes esa parte de entendimiento de cuál es tu propósito, de una parte, no de un propósito de vida, sino lo propósito que quieres hacer contigo en un proyecto, digamos así, que, por ejemplo, si a ti te gusta la pastelería, pues quiero hacer una pastel. ¿Cómo puedo lograr esta parte de hacer mis pasteles? ¿De qué forma? ¿Cómo me puedo estructurar? ¿Cuál es mi propósito? Pues mi propósito es lograr esa parte y para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese es este momento en donde tienes esas metas. Quiero ser muy exitoso con mi pastelería. Entonces, cuando tú tienes esa meta y ese objetivo, pues tienes esa parte, cómo lograrlo de cualquier forma, el cómo y el para qué lo quiero hacer. Y a veces el cómo y el para qué nos cuesta mucho trabajo, la verdad, porque no entendemos el cómo lo queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Y eso, la, la verdad es que realmente es hasta la vida personal. El cómo y el para qué. ¿Cómo puedo lograr ciertas cosas? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo lograr mis objetivos? ¿Cómo puedo estar yo bien en mi parte emocional, no? En esta parte de no sentirme a lo mejor triste, no estar bien, de que las cosas no están fluyendo a lo mejor. Y eso a veces como que el ser humano, yo les he comentado muchas veces que tenemos esta parte del no puedo, no soy, no estoy. Y este momento de decir el cómo lo puedo lograr nos cuesta mucho trabajo. Una, porque muchas personas no se creen capaces de lograr ciertas cosas. Otra, porque a veces es muy complicado que tú quieras hacer algo. Otra, porque a veces somos como el ser humano a veces es como muy conformista, digámoslo así, no todos, en algunos casos sí, en otros casos no. Así como estoy, estoy bien, no pasa nada. Y no quieres lograr ciertas cosas que te quieres plantear o tener esta parte de decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, cómo lo puedo hacer. Hay personas que sí dicen: "Pues así como estoy bien, no me importa si logro algo o no logro nada", es porque, pues, me siento en un estado de confort. Y hemos hablado de la parte del estado de confort, que muchas veces te quedas estático, estás conforme con lo que tienes, estás conforme con lo que haces, estás conforme con lo que
estás logrando profesional, personal, social, y entonces muchas veces el estado de confort tampoco te permite tener ese propósito y tener esas metas, porque el estado de confort a veces te limita a ciertas cosas. Te cuesta mucho trabajo como salir de eso, ¿no? Mi estado de confort me permite no seguir o no continuar o no lograr, ¿no? Y otra de las cosas que también puede ser muy importante es que no rompemos paradigmas. A veces la situación que tenemos y no romper esa parte de cómo estás estático o cómo sigues así, así como estoy bien. No quieres romper paradigmas porque no te gusta, porque a lo mejor el estado de cambiar y modificar y hacer, y a lo mejor es algo que tú no estás como ad hoc, pues te cuesta mucho trabajo. Entonces, aquí es importante que tú tengas un propósito que quieras hacer en cualquier objetivo, en cualquier situación social, personal, familiar, en todos los sentidos. A veces tú quieres hacer algo y entonces puedes lograr esa meta que quieres hacer. Yo quiero ser una persona, como el ejemplo que les digo, tener unos pasteles muy ricos porque me gusta hacerlo. Y mi objetivo y mi meta es lograr vender no sé cuántos pasteles y que tenga mi negocio. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Esa parte de la metodología para generar ciertos ingresos y tú puedas lograrlo. Pero como les comento, a veces nos cuesta mucho trabajo el estado de confort o la parte del paradigma. No queremos cambiar, no queremos como esta parte de modificar, porque estamos en un estado de confort muy adecuado y estamos muy bien. Y esa es una de las partes que nos cuesta mucho trabajo como entenderlo y comprenderlo. La parte del paradigma, no quieres tronar, no quieres como cambiar ciertos lineamientos o ciertos objetivos que tú tienes en la vida, y dices: "Yo como estoy bien", no quieres cambiar, porque entonces, si yo hago esto, las cosas no pueden funcionar. Hay personas que no les gusta como tener algún proyecto personal, no les gusta estar como innovando, no les gusta estar como en esta parte de saber qué puedo hacer, ¿no? Y eso es una parte muy importante, porque nos cuesta mucho trabajo a personas, otras no, otras son más hiperactivas, que dices, yo tengo este proyecto, este propósito y para lograr esto es el cómo lo puedo hacer y de qué manera lo puedo lograr. Si es a mediano, si es a largo, si es a corto plazo, cómo lo puedo hacer. Entonces, de alguna forma, el propósito y las metas van de la mano siempre. No es que tengas una meta, pero tienes que tener ese propósito, ese objetivo que quieres llegar a alcanzar para que entonces tengas esa meta. Y puede ser en cualquier cosa, les comento. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo porque, pues, a lo mejor estás en un proceso depresivo, porque a lo mejor no quieres romper paradigmas, porque a lo mejor estás en un estado de confort. O una de las cosas más importantes que yo creo que es el miedo a las cosas que puedan fluir, al miedo a las cosas que no quieres hacer, el cambiar, el modificarte. Y es que si no pasa esto, y si no lo puedo lograr, y si no lo puedo hacer, y si no lo puedo cambiar. Hay veces que tú tienes un propósito y una meta, y a veces no puede funcionar por muchas circunstancias, porque a lo mejor no lo fue el objetivo que tú planteaste, porque a lo mejor no es algo que te gustaba, porque a lo mejor pueden ser muchas circunstancias, no se dio la economía, o puede ser muchas circunstancias, y a veces eso cuando no logras como esa meta, pues te deprimes, te da la depresión, te sientes mal, no, no funcionó, y entonces ya no quieres lograr otros objetivos, ya no quieres poner otro propósito porque no te funcionó. Entonces, a veces el miedo también no te permite hacer un propósito, no te permite lograr una meta, porque dices, ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no fluyo? ¿Qué tal si las cosas no se dan? ¿Qué tal si, no? Con esta parte del miedo emocional que te puede dar, y entonces es una situación un poco compleja y complicada, que también hace que no tengas ese propósito de lograr ese objetivo para lograr esa meta o lograr ese objetivo y te cuesta mucho trabajo. Entonces, nosotros también tenemos que entender la conciencia, de tener esa conciencia de entender tu propósito que quieres en tu vida, cual sea. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, porque hay muchos que sí dicen, yo quiero este propósito, voy a lograr este objetivo para lograr esta meta que quiero para mi bien, ¿no? Económico, social, personal, que me sienta bien, que quiera hacerlo, que cómo lo quiera hacer. Pero muchas veces también sucede que hay personas que son como en stand-by, ¿no? Lo hago y no terminan de hacerlo. No porque no me funcionó, no porque las cosas, pues lo dejé así. A veces puede suceder que lo dejes intermedio
y no tienes ese logro para hacer las cosas, te cuesta mucho trabajo. Acuérdense que el ser humano es como muy complicado y nos complicamos a veces más de lo que nos tenemos que complicar. Y a veces puedes truncar ese propósito, porque está, bueno, pues no pasa nada, si lo dejo, lo dejas a medias. Hay muchas personas que dejan a medias ciertas cosas, hasta un trabajo, y al final dices: "No me gustó, bye". Y entonces ya no dices: "Me voy a otro", y entonces logro otro, y tampoco me gustó, me voy y demás, ¿no? Y así hay muchas personas que lo pueden hacer porque no tienen un propósito objetivo, porque no pueden lograr algo que quieren hacer, porque a la vez es la parte de la conciencia y esta parte de observarte y saber tener esa conciencia y saber lo que quieres te cuesta mucho trabajo. Pero cuando tienes la observación y tienes la conciencia de lograr ese propósito para llegar a esa meta, para tener ese objetivo que tú te estás planteando, hay muchas personas que son muy lineales y entonces pueden lograrlo, pero hay otras personas que no. Hay otras personas que les digo que pueden estar en estado de confort, el paradigma no los deja, no quiero tronar, no quiero cambiar, no quiero modificar, no quiero porque no me siento bien. Y a veces en la vida, como yo les digo muchas veces, es atreverte a hacerlo. Y una de las cosas, si tú no te atreves a hacerlo, pues no lo vas a lograr. No vas a decir, oye, si yo me atrevo a hacerlo, puedo lograr ciertos objetivos o puedo lograr ciertas cosas o puedo lograr cierta situación que me va a convenir en lo económico, en lo personal, en lo emocional. Si no lo haces así, va a decir: "No, ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal?". El miedo, ¿no? ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no fluyo? ¿Qué tal si las cosas no se dan? ¿Qué tal si pierdo dinero? ¿Qué tal si? ¿No? Y esta parte del miedo, y entonces no tienes ese propósito. Y normalmente, pues, los propósitos que nos manejamos normalmente van a ser como esta parte laboral, como económica, pero también puedes tener un propósito personal, de estar bien, de salir de tu depresión, de tu ansiedad, de decir, a ver, ¿qué tengo que trabajar? ¿Cómo lo tengo que trabajar? ¿De qué manera lo tengo que trabajar para salir de eso? ¿De qué manera puedo modificar o cambiar ciertas actitudes? ¿O de qué manera o forma lo puedo hacer? El cómo lo puedo lograr, a lo mejor es yendo a terapia, a lo mejor haciendo cierta reflexión de lo que estás haciendo, el conocerte también, ¿no? El observarte, el tener la parte del conocimiento. No me refiero porque hay veces que están diciendo que la observación y conocimiento debe ser espiritual. No, debe ser la parte como esta carnal, de entenderte, de comprenderte, de conocerte, de cómo puedes lograr ciertas cosas. A veces nos cuesta mucho trabajo el conocernos, el decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿De qué manera lo puedo hacer, no? Hay personas que dicen: "Si hago esto", hay personas que son como muy estructurados, hay personas que son muy, creativos, digámoslo así, y todo el tiempo están creando, y si lo hago, y mira, y esto, y le cambio, y le pongo, y le quito, ¿no? Entonces, como que esta parte son muy creativos, ¿no? En esta, pues, ahora, en la actualidad, pues, tenemos las redes sociales, y si hago esto, tengo que hacer videos, y tengo que hacer esto. Entonces, te planteas cierto propósito para llegar a ese objetivo y a esa meta, para lograr cierta parte, que dices: "Bueno, tengo que tener la parte económica", pero si te gusta, pues, lo vas a tener. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, como les comento, por el miedo, por la angustia, porque no sé qué va a pasar, qué tal si las cosas no están funcionando, qué tal si las cosas no están fluyendo, qué tal si las cosas no se están dando, ¿no? Y a veces reconocer tus áreas de oportunidad también es muy importante. El conocerte qué puedes hacer bien, el conocerte qué puedes hacer mal, porque muchas veces también sucede que no te conoces como tal. Por eso la parte de la autoobservación que ya hablamos, de la parte del autoconocimiento, que tienes que entenderte, comprenderte, ver cómo eres, de las características positivas y negativas, cuáles son tus áreas de oportunidad también es muy importante, porque hay personas que no se conocen, no tienen esta parte del autoconocimiento, ver qué son tus áreas de oportunidad, qué estoy bien, qué estoy mal. Y entonces ahí también puede suceder que no tengas ese propósito que quieres. Pero cuando tú ya te conoces y dices, sí lo puedo lograr por esto, por esto, entonces ya tienes ese propósito que quieres alcanzar. Que normalmente les digo que pueden ser en esta parte personal, que sí puede ser social, que sí puede ser familiar, en muchos sentidos, ¿no? Pero sí es importante que tú te autoobserves, que tú auto te conozcas para que logres ese propósito que tú quieres en tu vida. Yo lo cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo lograr, cómo lo puedo de forma manejar, que no me dé miedo hacerlo,
porque el miedo tal vez no te pueda permitir hacer esas situaciones o esos logros o esas cosas que quieres hacer. Hay veces que el miedo te paraliza en muchos sentidos, porque no puedes hacerlo, porque te da angustia, porque a lo mejor te da crisis de ansiedad, porque a lo mejor te da estrés, porque a lo mejor te dan cosas que dices, no, pues mejor no me propongo un propósito, mejor dejo que la vida pues suceda y fluya y como voy, vaya pasando. Y te cuesta mucho trabajo a veces entenderlo. Y a veces te cuesta mucho eso de cómo lo puedes hacer, porque nos cuesta entenderlo. Pero cuando tú ya te pones una meta, ¿no? Esta parte de decir, lo tengo que hacer, cuál es el propósito y esta meta, lo pueden hacer muy fácil, escribir qué es lo que quiero hacer, que normalmente cuando empezamos el año nuevo, mis propósitos son estos, 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 y lo quiero alcanzar, pero tampoco eres consciente de hacerlo. Normalmente cuando empezamos un año, ya sea año nuevo o de tu cumpleaños, mi propósito ahora va a ser hacer esto, hacer mi proyecto, hacer el otro, y lo dejas en stand-by, ¿no? Haces unas cosas, después dejas de hacer otras, y no es que es el propósito de bajar de peso, o el propósito de hacer ejercicio, o el propósito, sino es más allá de eso, de decir, ¿qué es lo que tengo que lograr? Para que esté bien económico, bien personal, bien emocional, bien en muchos sentidos, ¿no? Si tú tienes un proyecto de vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿De qué manera lo puedo hacer? Si quieres estudiar algo, si quieres ser médico, ¿cómo puedo lograr para ser un buen médico? ¿Puedo lograr ser un buen ingeniero? ¿Puedo lograr ser un buen arquitecto y demás? Entonces, esos son como esas partes de propósito que a lo mejor puede ser en largo plazo, que pero también puede ser en corto plazo cuando llegas a esa meta, que muchos pueden decir, bueno, mi propósito va a ser bajar de peso, pero ¿cómo lo vas a bajar? Ah, pues a lo mejor te tienes que poner a dieta, a lo mejor tienes que ir con un nutriólogo, a lo mejor tienes que estar consciente, sobre todo, que quieres bajar de peso. Pero si tú no eres consciente de hacerlo, ese propósito no va a ser. Porque a veces la conciencia, de tener esa conciencia de saber lo que quieres hacer de ese propósito, es mucho más fácil que puedas fluir, es mucho más fácil que lo puedas hacer, es mucho más fácil que lo puedas lograr y llegar a esa meta y luego llegar a ese objetivo. Si tú no estás consciente de que lo quieras hacer, independientemente si te da miedo, independientemente si no quieres, independientemente si te da esa parte del paradigma de no cambiar, modificar, independientemente de eso, si no lo quieres hacer, porque no te nace hacerlo, que nomás lo dices por decirlo, pero no estás consciente de hacerlo, pues no va a llegar a ese propósito y no vas a alcanzar a hacer ese propósito, porque no tienes la conciencia de lograrlo, porque no tienes la conciencia de hacerlo. Y entonces decir, estructuro y hago y digo, pues, si necesito bajar de peso, mi propósito es bajar de peso, lo voy a hacer, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir con un nutriólogo, tengo que comer más sano, tengo que hacer esto, si tienes un problema de salud, ¿cómo lo puedo hacer para estar bien? Mi propósito es tomarme el medicamento, ir al doctor, hacer las cosas que tienes que hacer. Pero cuando lo dejamos al estar, al ahí se va, digámoslo así, pues no vas a llegar a ese propósito que les digo que normalmente el ser humano es así. Y uno de los arcángeles que te puede ayudar con este objetivo, con ese propósito, es el arcángel Zadkiel, porque es el que te transmuta, es el que te puede cambiar. Y él te dice, si tú entiendes tu propósito de lo que quieres hacer, vas a tener propósito de vida, vas a tener tu propósito objetivo, vas a lograr esa meta que quieres. Para lograrlo tienes que entenderte, comprenderte y hacerlo. Si no lo haces, las cosas pueden modificarse o cambiarse. Tienes que tener propósito de conciencia para que logres ese objetivo, esa meta que puedas alcanzar, que puedas dar y que las cosas se puedan dar. Entonces, muy fácil, él te dice que si tú tienes ese propósito de conciencia, entonces las cosas pueden ser muy fáciles. Si no va a ser como muy complicado hacerlo. Y entonces muchas veces hay personas que son muy desesperados. Tú traes un propósito, pero si no funciona, no me está funcionando, las cosas no están sucediendo. Hay personas que quieren que todo suceda inmediatamente para ayer. Hay personas que quieren que pase esto inmediato, que no tarde mucho, ya lo hice, ya logré, ya. Pero a veces la paciencia, a veces el objetivo, a veces la parte de entenderlo puede llegar a esa meta y ese objetivo. No desesperarte, no querer que todo sea para ayer, no querer que las cosas sucedan inmediatamente.
Y es como, a veces el ser humano es así, todo lo quiere para ayer, todo lo quiere rápido, todo lo quiere que ya funcione, ya hice mi metodología, tenía que funcionar así, sin darte cuenta que a veces eso puede ser a largo plazo, cómo lo estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo y cómo lo puedes lograr también. Pero a veces la desesperación hace que no sucedan y la desesperación puede suceder que cortes esa meta, cortes esa parte, cortes ese proceso, porque te desesperas mucho. El ser humano hay unos que son muy desesperados y todo quieren inmediato. Hay otros que son más pacientes y dice: "Se va a lograr, tengo que entenderlo", o modificar cierta forma, porque dentro de tu proceso, de tu propósito, también lo puedes modificar en el inter de corto, mediano, largo plazo, de cómo lo estás haciendo. Si a corto plazo quiero lograr esto, tu corto plazo puede ser 2 3 días y no está sucediendo. Porque no estás haciendo como muy objetivo, porque no estás haciendo como muy consciente, porque no te estás observando qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. A lo mejor ahí también tiene que ver como la ley de atracción. Si tú dices: "No me está funcionando, no lo estoy logrando", pues obviamente no lo vas a lograr. Y entonces cuando dices lo contrario, lo estoy logrando, voy a llegar a ese objetivo, voy a llegar a esa meta, pues entonces la ley de atracción te está cambiando esa parte porque lo estás diciendo, porque lo estás sintiendo y porque lo estás pensando. Y a veces cuando no sientes esa parte de hacer ese proyecto, también te puede modificar o cambiar y las cosas no pueden fluir. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener es la conciencia de saber lo que queremos como propósito, cual sea, personal, social, familiar, laboral, económico, lo que sea, tener ese propósito y de ahí desarrollarlo de cómo lo puedes hacer, de qué manera lo puedes hacer, qué me va a llevar, cómo lo voy a tener que hacer para llegar a ese objetivo y llegar a esa meta. Cuando tú logras esa meta, hasta te sientes feliz, lo logré, lo hice, lo modifiqué, lo puse y a veces dices, bueno, tengo que ver cosas, cómo lo puedo hacer por aquí, cómo lo puedo hacer por acá. Mi objetivo es hacer esto, un proyecto, por ejemplo, el del pastel, como les digo, ¿qué tengo que hacer? Pues comprar el material, a lo mejor lo tengo que hacer desde mi casa, tengo que hacer toda la estructura, venderlos, de qué forma, de qué manera, y de ahí pues te vas desarrollando y vas creciendo. Mi objetivo es vender ciertos pasteles, como 5 6 y así te vas poco a poco para lograr tus metas y entonces vas a hacer crecer lo que quieres. Pero si no, al contrario, pues no está funcionando, las cosas no están sucediendo, entonces ahí te estás limitando. Porque una de las cosas que también podemos hacer en propósito es que te limitas también a hacer las cosas que quieres hacer. Entonces, no te limites, trata de ser objetivo, trata de ser enfocado, que no te dé miedo atreverte a hacerlo, que las cosas puedan fluir muy bien, que te consideres que lo puedes hacer, que creas en ti, que tengas la conciencia de ti, que tengas el conocimiento de ti para lograr ese objetivo, ese propósito que quieres para lograr ese objetivo y esa meta, y no desesperarte en el intento. Si no te funciona, puedes volverlo a intentar. Pues lo modificas, lo cambias, rompes ese paradigma, rompes ese miedo, te atreves a hacerlo. Entonces, es muy más fácil que veas cuáles son tus áreas de oportunidad, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, cómo lo puedo hacer y de qué manera lo puedo hacer. Entonces, cuando entiendes el cómo y el para qué, las cosas pueden funcionar mucho mejor y para ti va a ser de mejor manera. Entonces, conózcanse, vean cuál es el propósito que quieran, estructúrenlo, vean para que logren esa meta, logren ese objetivo y verán que las cosas puedan fluir de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, TikTok, Instagram, YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.